Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a continuar hablando de estos términos utilizados en el procesamiento que al escucharlos parecen un poco extraños, pero que en la práctica resultan muy familiares. Vamos a hablar de backsloping. Antes de iniciar, me gustaría contarles que este episodio no es una entrevista. Lo que van a escuchar es un fragmento de una de las conversaciones casuales que tenemos en Discord con la comunidad en español. Y allí todos los participantes pueden escribir libremente sus preguntas, contarnos sus historias y experiencias e interactuar con nosotras y con otros amigos apasionados de la cadena. En esta oportunidad, Alejandro Damián, desde México, se unió a una de las sesiones con una pregunta bastante interesante que vamos a discutir a continuación. Así que, no siendo más, iniciemos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Entonces, Alejandro, ¿tú dónde estás? ¿De dónde estás llamando? Yo vivo en Cholula, en México, en el estado de Puebla. ¿Sabes? Me gusta decir Cholula porque aquí vivimos y es un pueblito mucho más pequeño que Puebla, aunque están prácticamente pegadas. Y aquí en Puebla es uno de los estados que tiene una alta producción en los últimos 3 años más o menos. Está por ahí ya ubicándose como en tercero o cuarto lugar, o sea, tercero más bien diría detrás de Chiapas y Oaxaca en producción, muy pegado a Veracruz. Entonces, está interesante. ¿Y qué variedades tienen? Básicamente aquí hay muchas híbridos, mucho Azteca. Yo no he visto tanta oferta en Borbones, pero sí hay típicas. Y hay algunos productores que están ya experimentando con el fenómeno de geishas, ¿no? Pero hay Costa Ricas, hay marsellesas. He visto mucho oro azteca, eso sí. Y yo creo que es una tendencia general en este estado, con muchos híbridos. Y eso me sorprende, les ha dado buena tasa, han tenido buena participación el año pasado en tasa de excelencia. ¿Hay acceso al mercado de café de especialidad? ¿O todavía está como muy lento, más café comercial? Todavía está como muy lento, diría, en términos prácticos. Es decir, yo he visto importadores que tienen como curiosidad qué está pasando en Puebla o cómo podrían hacer, pero hay absorbe mucho las grandes compañías que compran pues commodity, ¿no? Aunque pueden estar interesados en catar algo de especialidad, pero yo creo que lo más interesante es la presencia de tostadores locales que ya empiezan a buscar directamente con productores y como es muy cerca de Ciudad de México, es 2 horas menos de Ciudad de México en carro, entonces ya hay, particularmente yo conozco un tostador que está haciendo sourcing aquí en Puebla y le está yendo muy bien. Cuando otros tostadores empiezan a ver que hay buen café, que hay posibilidades de hacer cosas interesantes, entonces los demás vienen a buscar, ¿no? Y eso yo creo que es no sé si es la solución, pero es un primer paso que en lo particular creo que un productor conectar con tostadores locales para establecer esas rutas de probablemente no te va a comprar volumen, pero es mucho más sencillo y el diálogo es mucho más directo y franco, ¿no? Ujú. No, eso me fascina de México. Me fascina que es un país tan grande que tiene esa oportunidad de consumir más café de especialidad comparado con los otros países que son más chiquitos. Por ejemplo, en El Salvador, que produce mucho, mucho café, pero tiene pocas personas para consumirlo. Entonces casi todo sale del país. Aunque en El Salvador sí hay muchos cafés, están empezando a tener más specialty coffee shops donde hay muy buen café para los que viven ahí. Entonces, México sí tiene esa oportunidad. Adentrándonos un poco más en el procesamiento, sé que Alejandro tiene una pregunta bastante interesante, así que por favor Alejandro amplíanos el contexto de esa pregunta.
la pregunta siempre ha sido, y antes yo estaba como muy impresionado de las críticas que hay hacia la inoculación comercial, hasta que llegué a la formación con Sequi y tuve oportunidad de conocer más cerca a Laraman, y sobre todo del tiempo que ellos tienen trabajando, porque hay biólogos, sobre todo en Sudamérica, en el área de café, que dicen, no, va a destruir el medio ambiente. Y típico, es así como el miedo a lo desconocido por un lado, pero también es como tratar de maniatar al productor, que a veces, no a veces, casi nunca puede tener un laboratorio para poder hacer inoculación con microorganismos endémicos, ¿no? Que es lo ideal. Pero una pregunta muy sencilla era hacer un batch con los microorganismos locales, y después guardas ese mosto lixiviado o el medio que te queda cuando termina tu fermentación. ¿Cuánto tiempo puedes mantener eso vivo si es que lo puedes usar? O sea, porque la pregunta en café, la fermentación, ¿cuándo puedes usar un backsloping y cuáles son las condiciones para volverlo a usar? Porque evidentemente ahí es un medio que tiene una acidez particular. eh, Probablemente no tenemos la posibilidad de saber qué microorganismos hay ahí. Lo estamos haciendo un poco a la confianza de que los microorganismos, con ciertas regulaciones, por ejemplo, hacemos con salmuera y hacemos una fermentación láctica. Y después, si lo puedes volver a usar para inocular un siguiente batch, un poco para acelerar el proceso, o definitivamente eso no nos sirve, ¿no? Y si lo puedes conservar, ¿cuántos días te dura? Entonces, otra pregunta que tengo yo antes de compartir un poco esta opinión es si es una pregunta como más intelectual o algo práctico. O sea, para un productor ir a cambiar esto, o es como más la teoría. Mira, yo creo que es más para un productor, porque esa es una pregunta que yo recibo con frecuencia. Mi primera aproximación sería pues medir el pH, que tenga un pH aceptable para decir, mira, no, ese medio está muy ácido, ya no te sirve, o el pH se nos volteó, no sé. Entonces, para mí un pH aceptable es entre 4 y 4.5 al terminar, y, y eventualmente eso lo puedes volver a usar. La otra pregunta que es el porcentaje de un backsloping que puede funcionar en café, por ejemplo. Estamos hablando del 10% del total del batch, porque tampoco te va a servir mucho, ¿estás de acuerdo? O sea, es decir, tú haces un batch y metiste tal vez 60 kilos y te quedó, no sé, a lo mejor 5 o 8 litros de en medio, y lo vas a usar, pero el siguiente batch es mucho más grande. Entonces ahí sí te pediría, si me puedes iluminar con un poco de teoría, es cuál es el porcentaje ideal para que pueda realmente ser valor agregado. Ok, bueno, empecemos con el punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese rango de pH. Yo prefiero mantener a 4, tal vez 3.9 si todavía tiene buen olor, pero mantenernos arriba de ese rango. Para mí es como lo más seguro. Entonces, sí, primero el mejor amigo va a ser un pHímetro. Es empezar a medir el pH le dicen el mosto. Entonces, esa es otra Sí. pregunta que tengo para ti, es si se está usando los términos de inglés como backslapping o starter culture, si se está traduciendo o si solo se está usando esas palabras. No, de hecho, backsloping no es muy común. El concepto de backsloping yo lo aprendí por otro lado, y de hecho lo leí por primera vez en el libro de René Redzepi, Sí, y es muy entonces, común en fermentaciones de comida o de cerveza. En cerveza lo usan mucho más. exacto. Pero en café no es común, y no hay una traducción. O sea, Ese es el mito. Pensamos que es algo nuevo, que el café no es común, pero en el café es más común que en todos los demás. O sea, el tema de backslapping es de reinocular con microbios que están presentes. Entonces, en café, si es café lavado, no, tal vez un poquito también natural, pero un café lavado, backslapping es lo más común, es lo que ah, todos están haciendo, porque hay muy poca limpieza en el café. Entonces, usando el mismo claro. despulpador, usando los mismos tanques sin limpiar, siempre es backslapping porque siempre estamos como recontaminando con los microbios. Entonces, no Ujú. es algo tan desconocido en el mundo de café, solo que lo estamos haciendo como ciegos, con los ojos
sin saber qué está pasando. Ahora poniéndole ese término de backslapping lo pone como más científico, pero lo que quiero que sepan todos los productores es que eso es el default, eso es lo que están haciendo. Es si no están inoculando y si tienen como no tienen esa práctica de limpieza, siempre están backslapping. Entonces, muchos productores se dan cuenta que como al pico de la cosecha, la fermentación se corta o es más rápida porque ya tienen una carga microbiana más alta, porque ya tienen como todas esas semanas o tal vez meses que se está acumulando en los tanques y en el equipo para fermentar su café. Se dan cuenta que la primera semana de la cosecha tal vez es 40 horas y para el pico de la cosecha ya se corta a 24 horas o menos. Es muy, muy rápida la fermentación. Entonces, para mí, creo que muchos quieren saber, como tus preguntas son muy prácticas, pero para mí siempre tiene que ver con si están probando el café. Entonces, la pregunta, ¿cuánto tiempo lo podemos guardar? Y para mí la respuesta es todo el tiempo que tiene buen sabor, porque es un mixed microbial culture, es algo que es muy dinámico y que puede cambiar muy rápido dependiendo en el clima donde están. Es diferente si estamos hablando de una finca de baja altura con mucho calor, mucha humedad, o una finca de altura en las montañas donde hay mucho frío, donde puede cambiar como más lento porque el frío ayuda a conservar esos microbios. Entonces, esas son dos cosas de tener en cuenta. Un productor en un ambiente con mucho calor tal vez no lo puede guardar tanto tiempo como uno con más frío, pero sigue esa pregunta de cuánto tiempo es más tiempo o menos tiempo. Entonces, yo siempre uso lo que tengo si tengo nueva cereza. O sea, no me gusta guardar para nada. Es solo lo del martes para miércoles y entonces como un día a día o si tengo 2 días para usar, lo quito y lo uso inmediatamente porque me gusta, si quitamos el pergamino, el café despulpado y solo guardamos el mosto sin café, sigue fermentando porque sí, tiene todavía muchos azúcares y tiene mucha energía para continuar su fermentación y prefiero que continúe a cambiar esa fermentación con café. Entonces, si no tengo café, dejo ese lixiado o sea, si es como el fin de semana. Si es el viernes y no voy a tener cereza hasta el lunes o martes, no lo quiero guardar mucho tiempo porque las condiciones para guardar serían una infraestructura que creo que muy pocos productores tienen acceso a cuartos fríos. Entonces, tampoco es práctico en ese sentido. Entonces, para hacerlo como lo más fácil para productores, yo no prefiero no guardar ese mosto si no hay cereza. Entonces, es como de un día a otro día. Si tienen acceso a cuartos fríos y si tienen esa infraestructura, igual es monitoreando cómo está cambiando. Si logran como hacer un deep freeze, que no esté cambiando mucho el mosto, se puede guardar semanas, pero no guardaría como de una cosecha a la siguiente. Me gusta trabajar como en una cosecha como contenida, o como en esa temporada. También depende si es Colombia, donde hay cereza por 9 meses, o aquí en Guatemala tenemos 3 meses. Es una temporada muy corta, entonces eso también influye. Y la otra pregunta de el volumen, como la cantidad, yo trabajo en igual algo muy práctico que es si todo el líquido puede cubrir el café. Entonces eso también depende mucho en la forma del tanque. Si es un tanque como una pila tradicional, que es como una piscina, que es como muy ancha y mucha superficie, tal vez necesita más volumen, tal vez el 50% para cubrir, para tocar todo. Si es un tanque como un barril, algo como con un volumen que tiene como más como un columno, se puede usar tal vez el 20% solo para cubrir todo y tener la masa más cerca. Entonces, para mí no es como números de como cuántas células hay ahí para fermentar, es más si tenemos suficiente líquido para cubrir el nuevo batch de café despulpado. Lo que también estaba pensando era, o sea, en el caso que hay disponibilidad de agua, es usar agua y agregar mosto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, agregar hasta un 20%. Lo que no me queda claro es cómo influye, o sea, haz de cuenta que esta agua con la que vas a fermentar un nuevo batch bueno, está limpia, pero si le agregas un mosto, tiene ya
ciertos microorganismos, tiene un tipo de acidez que obviamente al mezclarse con esta agua se va a neutralizar un poco más, ¿no? Entonces, ¿hay algún parámetro? Bueno, tú mencionas ahora 20%, pero puede ser un mínimo 10, máximo, bueno, lo puedes llenar al 100, pero es difícil lo que yo te decía, ¿no? Ujú. Pero mínimo, como mínimo 10 ayuda, porque yo siempre, el ejemplo que pongo es como jugar un partido de básquetbol, pero tú arrancas con 7, en lugar de, el otro equipo tiene 5. Ujú. Entonces, a tu café le metes 7 jugadores que son los microorganismos que ya van ganando del anterior batch y se lo pones a este. Entonces, la fermentación se acelera a favor de lo que tú estás esperando. Sí, y otra cosa para tener en cuenta también depende mucho en la calidad de la cereza y la temporada de la cosecha. Por ejemplo, si es como más al final, donde hay más sobremaduros y la carga es más alta, entonces en ese punto yo agregaría más. O sea, si el estándar es 20% y me llega muchos sobremaduros, pues sí, tal vez si hubiera 30 o 40 o algo más alto para combatir, porque ya no es como tan em, el match, tal vez ya tienen 7 ellos y 7 yo, porque cuando tenemos esos sobremaduros ya sabemos que traen más, que son más fuertes. Eso es lo que trae del campo. Muchas veces hablamos de la teoría o de pH o de porcentajes, pero para mí siempre es probar el café. Entonces hay algo que sí funciona o que es una teoría para que debería funcionar, pero si no estamos teniendo esos resultados en la taza, eso es como para mí la pista como más importante. Y si el productor no está catando su café, si no está probando cómo va el batch, eso para mí es como el primer punto de cambiar. Porque puede ser que el batch sí tiene el pH porque sabemos que muchos microbios pueden llegar al mismo pH. Entonces el pH no es como el indicador más o el único indicador. Entonces puede ser que la población de los microbios cambió mucho. Seguimos teniendo ese mismo pH, pero el sabor en la taza ha cambiado. El sabor es ya como en otro perfil. Que igual no puede ser, no tiene que ser malo, solo es diferente, pero el objetivo de backslapping es tener consistencia. Me gustaría decir tal vez para aclarar que cuando hablamos del mosto nos referimos a ese líquido resultante después de la fermentación, que para algunos puede ser llamado sustrato o zumo con una carga microbiana resultante después de una fermentación. Si eres un productor que desea realizar en su procesamiento este tipo de inoculación donde el líquido o mosto se conserva y reutiliza, recuerda lo siguiente. El pHímetro es una herramienta muy necesaria para realizar el monitoreo y conocer lo que está sucediendo en el tanque. Pero ten presente que la guía siempre será el sabor de tu café. No solo con medir el pH o por tener un pH en 4 vas a obtener un resultado asegurado. Llevar los registros de los datos es parte fundamental en el camino a la consistencia. Cuando realizamos el procesamiento a ciegas, no hay manera de replicar los buenos resultados o, por el contrario, corregir cuando algo no está bien, y lo que no se mide no se controla. Bueno, esta ha sido la primera parte de esta conversación. Por ser un poco extensa vamos a dejar aquí, pero no te preocupes, la conversación continuará. Este ha sido un ejemplo de lo que ocurre en nuestros conversatorios en vivo, los cuales resultan siempre muy entretenidos y diversos, donde preguntas como las de Alejandro son resueltas y donde el micrófono siempre está abierto a todas las opiniones. Pero si tu interés es simplemente conectar con otros amigos de la cadena y compartir de manera casual, también eres bienvenido. Recuerda que no hay un formato a seguir. Si deseas dejar tus comentarios o preguntas frente a este tema o próximos episodios, puedes escribirnos a preguntascabalcafé@gmail.com. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Gracias, Francis. Chao pues. Chao, pues.